A pocas horas de las marchas que están convocadas para hoy en Bogotá en apoyo a los proyectos de ley del gobierno, una congresista asegura que tiene pruebas para demostrar que por culpa del mismo gobierno nacional, la reforma pensional estaría a punto de hundirse. Nicolás Rojas, ¿cómo es eso? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Quién está haciendo la denuncia? Mire, estas fotografías que ustedes van a ver a continuación las publicó el día de ayer la representante Catherine Jobinado en su cuenta de X, antes conocido como Twitter, y los documentos hacen parte de lo que se iba a discutir de la reforma pensional. Lo que ha señalado la congresista a través de sus redes sociales es que el mismo gobierno engavetó el proyecto y por eso no se pudo dar la discusión el 14 de junio en la Cámara de Representantes de la reforma pensional y por lo tanto no se cumplió con la ley de publicidad. Representante, pues cuéntenos, ¿esto qué se traduce? ¿Por qué se puede caer la reforma pensional por estas fotografías que usted publicó? Pues Nicolás, muy buenos días a ti y a toda la audiencia de Noticias Caracol. Lo que denunciamos ayer en la plenaria de la Cámara de Representantes es que el gobierno nacional está fraguando un autogolpe. No existe el tal golpe blando, quizás lo que sí existe es un autogolpe, en la medida en la que el gobierno decidió de forma deliberada, a mi juicio malintencionada, abstenerse de entregarnos una copia impresa de la ponencia del Senado el día que se aprobó la reforma pensional en la Cámara. Hay que recordarle a la gente un poco cómo fue. El día de la plenaria a nosotros se nos había enviado una ponencia para la Cámara de Representantes que era sustancialmente distinta a la que había aprobado el Senado meses atrás. De repente en la plenaria el Pacto Histórico presenta una proposición para que la Cámara eludiera el debate de su ponencia y acogiera en una sola votación el texto aprobado en Senado. Ese texto no había tenido publicidad para la plenaria de Cámara, de manera que lo que ha dicho la Corte en sentencias previas es cuando esto suceda hay que imprimir en ese momento el documento y entregarlo en físico en la curul de las representantes. ¿Para qué? Para que los representantes podamos saber qué estamos votando. Eso no se hizo, pero lo que yo denuncié es que el gobierno imprimió las copias, se gastó $1 millón ese día mandando imprimir las ponencias de Senado y por alguna razón misteriosa recibieron una llamada de arriba y el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, ordenó que no se nos entregaran esas copias en físico, aún teniéndolas guardadas en un cuarto atrás del recinto elíptico de las Cámaras de Representantes, que son las fotos que la gente está viendo. Con esto, ¿qué hizo el gobierno? Viciar el proyecto, de manera que es absolutamente absurdo, es inconsistente, es temerario y es irresponsable llamar a la gente a incendiar las calles manipulándola y engañándola, haciéndole creer a la gente que es que hay que salir a marchar contra la Corte Constitucional porque la Corte Constitucional va a tumbar la reforma como parte de un golpe blando cuando fue el mismo gobierno que adrede, de manera deliberada y calculada y premeditada, decidió viciar su propia reforma. Congresista, ¿cuándo conoce usted esas evidencias que publicó ayer a través de su cuenta de X, esas fotografías que darían cuenta de que se imprimieron las copias, que se iban a entregar a los representantes? ¿Quién le contó a usted y usted qué va a hacer con ese material, además de la denuncia que hizo a través de Twitter, de X? Bueno, pues tengo que recordarles que yo, además de congresista, soy periodista y también hago el uso de la figura de reserva de la fuente. Mi fuente son unos exfuncionarios del Ministerio del Interior que ya no trabajan con el gobierno, que en ese momento no estuvieron de acuerdo con lo que estaba haciendo el gobierno y ellos estaban ahí y de primera mano me entregaron estas fotografías. Por supuesto, yo no voy a revelar la identidad de estas personas, pero puedo decir que son fotos absolutamente verídicas tomadas el día de la plenaria en que se aprobó la reforma pensional de manera atropellada, porque además fue un pupitrazo impresentable. Recuerden que nos hicieron acoger ese texto del Senado sin debate, no se nos permitió debatir ningún artículo de esa ponencia. Fue una votación absolutamente, digamos, abusiva a mi juicio, porque efectivamente no solamente violaron el principio de publicidad, que es un parámetro de constitucionalidad para los proyectos, sino que también violaron un principio de garantía de deliberación. El Congreso es una corporación en donde se delibera sobre los proyectos. Cuando el gobierno o algún partido impide que se dé la deliberación, pues el proyecto está viciado de constitucionalidad.
Si la Corte Constitucional va a tumbar la reforma, pues no lo sabemos. Aquí lo más increíble es que ya el presidente está llamando a marchas en contra de la Corte cuando la Corte ni siquiera ha fallado. Solamente por la admisión de las demandas están mandándole a la gente a la Corte Constitucional de nuevo engañada. La gente tiene que saber que fue el gobierno de manera consciente y deliberada el que decidió viciar un proyecto, ojo, para el que todavía faltaban 6 días de debate antes de que se acabara la legislatura. Entonces, el gobierno no puede decir que es que tenía que hacer esto a pupitrazos y a trancazos porque no había tiempo, porque todavía faltaban 6 días. La reforma se aprobó el 14 de junio y la legislatura se acababa el 20 de junio. De manera que esto fue por hacer las cosas a las patadas. Claro, representante, y esa fuente le cuenta a usted que efectivamente el ministro Velasco, usted dice que él envió una comunicación, da la orden de engavetarlo de esta manera para que se acelerara la aprobación de esta reforma, entonces. Pues habría sido el exministro Luis Fernando Velasco, que a su vez recibió una llamada de aún más arriba. Entonces, yo ayer le hice la pregunta pública en medio de la plenaria al exministro Velasco que nos confirme si efectivamente él dio esa orden o qué ministro, porque ese día estaba Luis Fernando Velasco, estaba la ministra de Trabajo, estaba el director de Colpensiones y a su vez quién le dio la orden a ellos de más arriba. ¿Quién es el jefe de los ministros que les ha podido dar la orden? Pues la ciudadanía se... A mí me pareció ver en su trino que usted había dicho que la orden había provenido directamente del presidente Gustavo Petro, que estaba en ese momento fuera del país. No, no lo he dicho en mi trino, pero sí hago la pregunta pública. Yo también le pregunto al presidente Petro si acaso fue él quien llamó desde Suecia en ese momento al exministro Luis Fernando Velasco a dar esta orden. Yo sí creo que el presidente Petro le debe una explicación a los colombianos y a las colombianas sobre por qué su gobierno actuó así de manera innecesaria. No era necesario viciar la reforma pensional con ese atropello, con ese pupitrazo. Eran tan conscientes de que tenían que entregarnos las copias en físico que efectivamente sacaron las copias, les costaron $1 millón de pesos. Yo tengo las fuentes, tengo la información, pero aquí la pregunta es, ¿por qué el gobierno está haciendo esto? O sea, ¿por qué el gobierno vicia sus propios proyectos para luego salir a incendiar el país con narrativas falsas de golpe blando? ¿Acaso el gobierno quiere simplemente desestabilizar las instituciones, vulnerar la separación de poderes en nombre de una movilización social para empezar a abonar el camino electoral hacia 2026? ¿Acaso es que el presidente Petro necesita del caos? ¿Necesita que se le caigan sus reformas? Si el gobierno quisiera realmente aprobar las reformas, estaría actuando de una manera totalmente distinta. Empezando porque las estaría concertando, estaría cuidando el trámite en el Congreso para que efectivamente luego en la evaluación de constitucionalidad en la Corte los proyectos queden en firme. Pero ¿por qué el gobierno está haciendo todo lo contrario? Es la gran pregunta aquí. Mi hipótesis es que el gobierno está induciendo un autogolpe, sí, señora, pues para salir a incendiar este país y hacer campaña, porque no les sirve el orden. El presidente Petro se alimenta del caos y creo que eso cada vez nos queda más claro a todo el país. Bueno, representante, sin duda un camino lleno de piedras sin esta reforma pensional, cascada de demandas ante la Corte Constitucional, también un estudio que están haciendo en este momento y una marcha que se va a realizar para impulsarla. Muchas gracias por estar aquí en Noticias Caracol. Permita darle un último mensaje en 30 segundos. Si es que la Corte Constitucional llega a tumbar la reforma pensional, es mentira que los viejitos y las viejitas de Colombia se van a quedar sin la renta básica. La renta básica de cerca de 230.000 pesos que va para los adultos mayores no sale de la reforma pensional, sale del presupuesto general de la Nación, algo que la Nación apropia año a año. Ese no fue un programa que nació con el presidente Petro, ni tampoco va a morir con el presidente Petro o si se cae la reforma. Entonces, tranquilidad a los abuelos y abuelas de Colombia, que la renta básica no depende de la reforma pensional. Muchas gracias, representante.